Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a ver un caso de aplicación de combinaciones y este caso se refiere a el cálculo de coeficientes binomiales. Nosotros en cursos básicos de matemáticas probablemente habremos estudiado fórmulas o reglas para encontrar la expansión de esta expresión binomial que la definimos como la suma de dos términos elevado a un exponente n, donde en este caso estos dos términos en general son números reales y n es un entero no negativo. Teniendo en cuenta ese hecho, a más b a la n, que es un binomio, y de ahí justamente el tema de binomial, a más b a la n puede ser escrito como la multiplicación de a más b n veces. Es decir, en esta expansión tenemos n factores. La forma de encontrar esta expansión es la siguiente. En este caso, por ejemplo, tenemos el binomio a más b elevado al cubo. Este binomio puede ser escrito como el producto de tres factores, donde esos tres factores van a ser justamente a más b y a más b. Aquí nosotros tenemos el primer factor, el segundo factor y el tercer factor. El segundo factor y así sucesivamente, ¿no? Y el tercer factor. Generar un término de la expansión del binomio a más b al cubo equivale a seleccionar a o b del primer factor, a seleccionar a o b del segundo factor y a seleccionar a o b del tercer factor. ¿Ok? Entonces, dependiendo de si seleccionamos a o b en el primer factor, a o b en el segundo factor o a o b en el tercer factor, nosotros podemos construir una tabla como esta, justamente que tenemos en esta parte. Acá, nosotros en la primera fila hemos elegido a en el primer factor, a en el segundo factor y a en el tercer factor. El producto de estos tres términos nos dan a al cubo. Ahora, si construimos una tabla, la pregunta es cuántas filas tenemos. Entonces, para este caso, nosotros podemos calcular el número de filas usando el principio de la multiplicación y aquí tenemos que tomar dos decisiones. Aquí tenemos que tomar una decisión con dos opciones, quiero decir, y acá tenemos que tomar una decisión con dos opciones. Bueno, pues en este caso, como para formar un término, nosotros tenemos que multiplicar lo que seleccionemos en el primer factor y lo que seleccionemos en el segundo factor y lo que seleccionemos en el tercer factor, pues esto nos da un total de 8. Entonces, esta tabla tiene un total de 8 filas. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se están haciendo en esta tabla es listando cada una de las combinaciones dependiendo si se selecciona en el primer factor A o B, si en el segundo factor se selecciona A o B y si en el tercer factor se selecciona A o B. Y aquí tenemos cada uno de los términos que obtenemos. Evidentemente, lo que tenemos que hacer para obtener una expresión compacta es sumar estos términos, ¿ok? Y lo que nos queda es justamente el resultado de expandir este binomio a más b elevado al cubo, que justamente corresponde a esta expresión. Ahora, una forma rápida de hacer esta expansión era recordar la regla que si tenemos un binomio a más b al cubo, esto es igual al cubo del primer término más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo cuadrado más el segundo término al cubo. ¿Ok? De la misma manera, si nosotros teníamos a más b al cuadrado, nos podemos acordar de que esto era igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término y más el cuadrado del segundo término.
¿Ok? Pero claro, estas reglas funcionan para cada uno de estos valores de exponente específicos. Lo que vamos a hacer ahora es dar una definición general que sirva para cualquier binomio. Y cuando decimos cualquier binomio, quiero decir cualquier exponente al que esté elevado ese binomio. Entonces, si nosotros tenemos una expresión binomial a más b a la n, los términos que corresponden a la expansión de este binomio están dados por esta expresión que tenemos aquí, que es el sumatorio desde k igual a 0 hasta n del término combinatorio nk por a la n menos k y por b a la k. Esto escrito de manera más compacta es igual a esta expresión que nosotros tenemos acá. Esto es un teorema. Ahora, vamos a considerar para probar este teorema esta expresión binomial a más b a la n. Como sabemos esto, si ponemos de manera explícita este producto, tenemos aquí n factores, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a hacer referencia al término a la n menos k por b a la k. Es importante mencionar que si nosotros sumamos el valor de los exponentes de estos dos términos, siempre nos debe dar como resultado n. ¿Ok? Eso es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Aquí tenemos un solo término, está el cubo, aquí tenemos a al cuadrado más b a la 1, sumando los dos exponentes da 3, a la 1 más b al cuadrado nos da 3 y b está ya elevado a la 3. Ok, lo que queremos nosotros saber es qué coeficiente va a acompañar a este término a la n menos k por b a la k. Ok, entonces, esto que nosotros tenemos aquí a la n menos k por b a la k, nosotros lo podemos escribir de esta manera. Y esto lo podemos interpretar como que de los n factores que tiene este producto, en n menos k de ellos hemos elegido A y en los k restantes hemos elegido B. O en k de los n términos hemos elegido B y en los n menos k restantes hemos elegido A. Noten ustedes que en este caso, dado que el A de cada uno de los factores es indistinguible de los demás, el orden en el que haya seleccionado no interesa. Y por lo tanto, pues esto es un caso de combinaciones. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede seleccionar n menos k A's en n factores? Y luego, ¿de cuántas maneras se puede seleccionar en los k factores restantes k B's? Entonces, eso está dado por esta expresión de aquí. De los n factores que tengo, en k de ellos selecciono B. Eso es lo que me dice este término de aquí. Y en los n menos k restante factores que tengo, en todos ellos, elijo A. Y eso es lo que me dice el exponente de aquí. Bueno, nosotros sabemos que esta expresión de aquí, esto es igual a 1. Y en consecuencia, pues, esto es igual a combinatorio nk. Esto lo que nos dice es que el número de formas en las que yo tengo de construir este término a partir de estos n factores es n a la k, es combinación nk. Por lo tanto, si tengo ese número de formas de construir este término, pues el resultado o el coeficiente que va a acompañar a este término va a ser combinación nk. Una vez que tenemos en cuenta este aspecto, ya prácticamente tenemos demostrado el teorema. ¿Por qué? Porque ahora lo único que resta es probar el sumatorio. Ya sabemos por ahora que lo que está dentro del sumatorio es correcto. Es decir, este es el coeficiente que acompaña a A a la nk, a la n menos k, perdón, por b a la k. Ahora, la parte que quede es el sumatorio. Claro, la pregunta es en este caso, ¿cuánto puede valer k? Es decir, ¿cuántas B's puedo seleccionar? Puedo seleccionar ninguna B, puedo seleccionar una B, o puedo seleccionar 2 B's, o puedo seleccionar 3 B's, y así sucesivamente hasta que en todos los factores, en todos los n factores, seleccione B. Noten que cada vez que aumento o cambio, más bien dicho, el número de factores en los que selecciono B, eso también afecta al número de factores en los que debo seleccionar A.
Entonces, automáticamente seleccionando un número de Bs, queda fijado cuántos As se seleccionan. Entonces, ¿por qué el sumatorio va desde K igual a 0 hasta N? Porque en ningún factor se puede seleccionar B, en uno exactamente se puede seleccionar B, o en dos se puede seleccionar B, y así sucesivamente hasta el último caso, que sería en todos los factores selecciono B. Entonces, con eso queda probado el sumatorio y, en consecuencia, todo el teorema binomial. Eso es justamente lo que se pone de manera explícita en esta parte. Tenemos A más B a la N, ¿ok? Entonces, el coeficiente que acompaña a la N, B a la 0, ¿ok? Que es en todos los factores selecciono A, en ninguno selecciono B, es Cn0. Acá me dice que en un factor de los n es seleccionado B y en los n-1 restantes es seleccionado A. Entonces, en los n que tengo selecciono en los n factores selecciono, de los n factores, en uno de ellos selecciono B y en los demás selecciono A. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, con esto queda demostrado o probado el teorema binomial. Ok, vamos a desarrollar algunos ejemplos con el teorema binomial. Aquí vamos a empezar definiendo, o más bien dicho, viendo una manera en la que yo fácilmente puedo acordarme del teorema binomial sin necesidad de buscarlo. ¿Ok? Entonces, el teorema binomial me dice que el coeficiente que acompaña a la K, B a la N menos K, en la expansión de A más B a la N, es igual a, de hecho lo vamos a poner un poco más a la derecha, entonces nos quedaría A la K, B a la N menos K. Y probablemente ustedes dirán, pero no era A a la N menos K y B a la K. No importa, no importa, vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, el término era que en los n factores, de los n factores que tengo, ¿ok? En K de ellos selecciono A y luego en los n menos K restantes selecciono B. Pero claro, nosotros sabemos que esto es igual a 1, por lo tanto, esto de aquí es igual a combinatorio nk de A a la K, B a la N menos K. Ahora, ¿de dónde sale el sumatorio? De acordarme de que K puede valer entre 0 y N. Entonces, el teorema binomial me dice que A más B a la N no es otra cosa más que el sumatorio desde K igual a 0 hasta N del término combinatorio NK por A a la K, B a la N menos K. Y resulta de que esto es igual a lo siguiente. Ahora, en cambio, vamos a escribir el término A la N menos K y B a la K. ¿Esto qué implica? Que de los n factores que tengo, A se ha seleccionado en n menos K de ellos, ¿ok? Y de los K factores que me quedan, en K de ellos he seleccionado B. Esto, como sabemos, es igual a 1. Pero esto de aquí es igual a n K por A la N menos K, B a la K. De nuevo, entonces, esto de aquí es igual al sumatorio desde K igual a 0 hasta N de N a la K, A la N menos K por B a la K, que es la forma en la que presentábamos el teorema binomial, pero que, como ustedes ven, estas dos expresiones son iguales. Este paso que hemos hecho de esta expresión de aquí a esta expresión de acá, lo estudiamos cuando aprendimos justamente esta expresión combinatoria. ¿Ok? Entonces, noten ustedes cómo sin haber visto, sin saber a qué es igual el teorema binomial, yo puedo construir el teorema binomial. Ahora sí, hablemos de estas relaciones importantes que se desprenden a partir del análisis que hemos hecho. El sumatorio de todos los términos combinatorios nk con k desde k igual a 0 hasta n es 2 a la n.
Esto de aquí ya lo estudiamos cuando vimos combinaciones. Esto puesto de manera explícita es combinatorio N0 más combinatorio N1 más combinatorio N2 y así sucesivamente hasta más combinatorio NN. Esto es igual a 2 a la N. Ahora tenemos que probar que esto es cierto. Entonces vamos a escribir el teorema binomial como A más B a la N. Esto es igual al sumatorio desde K igual a 0 hasta N del combinatorio NK por a la, vamos a poner en la forma original, N menos K por B a la K. Ok, si nosotros vemos la expresión del teorema binomial, en realidad tiene cierto parecido con la expresión a la que tenemos que llegar. Ok, en este caso solamente tenemos un producto, ¿no? Entonces, el tema es, ¿cómo hacemos que este lado derecho de esta expresión del teorema binomial, cómo hacemos que esta parte, ok, se asemeje a esta parte de aquí, que es el lado izquierdo de la expresión que queremos demostrar? Entonces, lo que queremos es que estas dos se parezcan. Entonces, para que estas dos se parezcan, tenemos que hacer desaparecer, de manera lógica, por supuesto, estos dos términos. Deben desaparecer. Entonces, la única forma de hacer desaparecer estos dos términos de manera lógica es hacer que A valga 1, porque 1 a cualquier exponente va a ser siempre 1, ¿ok? Y si B vale 1, a la K también va a valer 1, ¿ok? Entonces, de esto que acabo de decir aquí, lo que queremos nosotros es, puesto de manera más específica, que esta expresión de aquí sea igual a 1. Y por supuesto, que esta expresión de acá también sea igual a 1. Y eso, la única manera de conseguir que valgan 1 independientemente del exponente es que A y B valga 1. Con ese análisis, nosotros pues podemos reemplazar 1 para A, 1 para B, y esto es igual al sumatorio desde K igual a 0 de N, combinatorio NK de 1 a la N menos K y 1 a la K, y esto pues por supuesto es igual al sumatorio desde K igual a 0 hasta N, desde K igual a 0 hasta N, del combinatorio NK. Y esto de acá pues por supuesto es 2 a la N. Y con eso queda demostrada esta expresión de ahí. Ahora, en esta parte de acá, de nuevo, tenemos que hacer una demostración. Y en este caso vamos a partir de nuevo del teorema binomial, escribiendo que A más B a la N es igual al sumatorio desde K igual a 0 hasta N del combinatorio NK por A la N menos K y B a la K. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que B valga menos 1 automáticamente para que sea equivalente. Tenemos que hacer que B valga 1. Esto de aquí queremos que sea igual a esta expresión de aquí. El término combinatorio pues automáticamente ya está dado, está correcto. Y lo que tenemos que hacer es que desaparezca entonces a la n menos k. ¿Cómo hacemos que desaparezca a la n menos k? Pues para eso, obviamente, nosotros sabemos que esta expresión de aquí debe ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, para que esto sea igual a 1, a debe necesariamente valer 1, porque 1 elevado a cualquier exponente es 1. Con eso que hemos analizado, podemos nosotros escribir que a va a valer 1, ¿ok? B va a valer menos 1. Esto va a estar elevado a la n, y esto nos dejaría la expresión que queremos. Desde k igual a 0 hasta n, combinación nk de 1 a la n menos k,
y por menos 1 a la k. Bueno, pues esto de aquí nos deja como resultado 0 y lo que nos queda del lado derecho es desde el sumatorio desde k igual a 0 hasta n de nk del combinatorio nk o multiplicado por menos 1 a la k. Y con eso queda demostrado esta expresión. Aquí vamos a estudiar algo que probablemente ustedes cuando analizaron binomios estudiaron, y esta era la forma de encontrar el valor de los coeficientes para cuando tengo binomios que están elevados a un exponente que era más grande que 3, es decir, a la 4, a la 5, a la 6. Justamente en la última fila de este triángulo de Pascal se puede ver cuáles serían los coeficientes que acompañan a cada uno de los términos cuando tengo a más b a la 4. ¿Ok? Entonces es 4, 6, 4. Es 1, 4, 6, 4, 1. ¿Ok? Y ahí está la forma en cómo se construye el triángulo de Pascal. Entonces este era un procedimiento mecánico bastante útil para encontrar los coeficientes de una expansión binomial cuando el exponente de ese binomio era más grande que 3. Cuando era 2 o 3 nos podíamos aprender las reglas. Bueno, este triángulo de Pascal se deriva de un teorema justamente propuesto por Blaise Pascal, que vivió entre 1623 y 1662. El teorema nos dice que si yo sumo el combinatorio nr-1 con nr, eso es igual al combinatorio n más 1r. ¿Ok? Y esto es válido para cualquiera n y r enteros positivos, tales que r sea menor o igual que n. ¿Ok? Entonces, el teorema es esta igualdad. Demostremos que esta igualdad es correcta. Entonces, tomamos el lado izquierdo de esta igualdad, es decir, el combinatorio nr-1 y el combinatorio nr, y vamos a ir operando. El combinatorio nr-1 es n factorial dividido por el producto entre r-1 factorial y n menos r más 1 factorial. A esto lo vamos a multiplicar por r y para no alterar lo vamos a dividir por r. El siguiente término, combinatorio nr, es n factorial dividido para r factorial por n menos r factorial. A esto, por conveniencia, lo vamos a multiplicar y dividir por n menos r más 1 y n menos r más 1. ¿Ok? Bien, si en el denominador nos damos cuenta que tenemos r menos 1 factorial multiplicado por r, pues eso como resultado nos da r factorial. ¿Ok? Eso es lo que tenemos acá. Entonces acá agrupamos términos de manera conveniente. Tenemos r por r menos 1 factorial. Eso nos da r factorial. Y el otro término lo dejamos tal cual está. Y evidentemente en el numerador nos queda n factorial por r. En este otro caso de acá tenemos n menos r más 1, ¿sí? Por n menos r factorial y por r factorial. En este caso hacemos o operamos el numerador. Entonces nos queda n por n factorial, nos queda n factorial menos n factorial por r y nos queda más n factorial. ¿Ok? Luego, como ustedes pueden ver, el resultado que nos queda, ¿sí? En el denominador es el mismo para los dos términos. Es n menos r más 1 factorial por r factorial. ¿Ok? Esto nos faltó reducir este término. N menos r más 1 por n menos r factorial es igual a n menos r más 1 factorial. Entonces, como los denominadores son los mismos, pasamos a sumar los numeradores y nos queda esto que vemos aquí, donde n factorial por r lo podemos eliminar y nos queda n factorial por n más n factorial. Sacamos como factor común n factorial y eso queda multiplicado por n más 1. Pero claro, si multiplicamos n factorial por n más 1, eso es n más 1 factorial. En el denominador nos queda n más 1 menos r factorial por r factorial. Bueno, esta expresión que nos queda aquí puede ser compactada en este término combinatorio y eso justamente demuestra el teorema. Evidentemente aquí la clave de la demostración está en saber por qué multiplicar y dividir para no alterar cada uno de estos términos y por ende no alterar la expresión completa. Ustedes lo pueden revisar en mayor detalle. Ok, aquí de nuevo tenemos el triángulo de Pascal, pero ahora expresado con términos combinatorios y esos términos combinatorios se derivan de aquí. ¿Ok?
Entonces, n va a hacer referencia al número de fila y r va a hacer referencia al número de columna. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la primera fila que vale n igual a 0. ¿Ok? Entonces, la primera fila es para n igual a 0. Esto es para n0. Esto es para n igual a 1. Esto es para n igual a 2. Esto es para n igual a 3. Y aquí tenemos para n igual a 4. Ok, entonces empezamos en n igual a 0. Tenemos combinatorio 0, 0. Ahora nos vamos acá. Tenemos n igual a 1. Ok, entonces acá tenemos r igual a 0 y r igual a 1. Aquí empieza a aplicarse ese teorema binomial, ¿no? Ok, entonces empezamos en la fila 2, columna 0. En la fila 2, columna 1. Y en la fila 2, columna 2. Este término de aquí se obtiene sumando estos dos términos de arriba. Eso es lo que nos decía en definitiva el teorema. ¿Ok? Y eso es realmente lo que ocurre. En este caso, este término de aquí se obtiene sumando estos dos de acá arriba. Este término se obtiene sumando este y este de acá. Y así sucesivamente. Y eso es lo que nosotros nos aprendíamos para construir el triángulo de Pascal. ¿Ok? Y claro, como esto era complejo resolverlo, nosotros directamente decíamos, ok, aquí tenemos 1 y 1, la suma de 1 y 1 nos da 2. Aquí tenemos 1 y acá tenemos 2, sumando estos dos nos da 3. 2 más este 1 nos da 3. Este 4 es el resultado de sumar este 1 con este 3. Este 6 es el resultado de sumar 3 con 3. Este 4 es el resultado de sumar este 3 con este 1. Y así sucesivamente. Como ustedes pueden ver, el triángulo de Pascal entonces se calcula a partir de justamente el teorema que propuso Pascal. En esta última parte vamos simplemente a aplicar el teorema binomial para resolver algunos ejercicios. Acá nos dice que obtengamos la expansión de 3x menos 2y a la cuarta. Ok, entonces nosotros podemos decir que esto es igual a más b a la n, y esto sabemos que por el teorema binomial es igual al sumatorio desde k0 hasta, bueno, en este caso, para no poner a la n, ya directamente pondríamos a la 4. Entonces el sumatorio iría hasta 4 de 4k de a la n menos, en este caso n vale 4, entonces podemos reemplazar directamente ese valor de a la 4 menos k por b a la k. Y obviamente nosotros tenemos que decir que a es 3x y b vale menos 2y. ¿Ok? Entonces expandimos esta expresión, reemplazamos los valores de a y b y eso nos va a dar como resultado esta expresión que nosotros tenemos acá. Ahora nos pide que encontremos el coeficiente que acompaña a este término en la expansión de a más b a la 9. Ok, entonces esto de aquí lo que nos dice es que de los 9 factores que tenemos en esta expansión, en 5 de ellos se ha seleccionado A y en los 4 restantes se ha seleccionado B. Por lo tanto, esto nos queda combinatorio 9, 5. Que esto es 1, ¿no? O esto también puede hacerse de, en los 9 factores, en 4 de ellos selecciono B y en los 5 restantes selecciono A. Esto yo sé que es igual a 1 y por lo tanto esto nos queda combinatorio 9, 4. Entonces combinatorio 9, 4 nos va a dar el mismo resultado que combinatorio 9, 5 y eso es justamente lo que nos está indicando el resultado o la solución para este ejercicio. Que todo esto es igual. Con la misma lógica podemos encontrar ahora el coeficiente de un trinomio. Entonces, esto de aquí lo que nos dice es que aquí hay 9 factores. En 2 de ellos se ha elegido x. Luego nos quedan 7. En los 7 que nos quedan,
en 3 de ellos, de los 7 que nos quedan, en 3 de ellos hemos elegido Y. Y Z, de los 4 que nos quedan, hemos elegido en esos 4 Z. ¿Ok? Y este es el resultado. ¿Ok? Y luego en el ejemplo 4 nos dice expresar la siguiente sumatoria a través de una expresión compacta. Esto es igual a 10 a la n. Esto lo podemos hacer de la misma manera que lo hicimos al inicio. Es decir, planteamos la expresión binomial a más b a la n. Esto es igual al sumatorio desde k igual a 0 hasta n de a la n menos k por b a la k. ¿Ok? Y vemos que tenemos que eliminar. Entonces b necesariamente debe valer 9 y a lo tenemos que eliminar, pero eliminar de manera lógica. ¿Ok? Entonces para eso decimos a va a valer 1, b debe valer 9, nos queda 1 más 9 a la n y esto es igual al sumatorio desde k igual a 0 hasta n de 1 a la n menos k por 9 a la k, y esto pues en definitiva es igual a lo siguiente. Ok, esto nos da como resultado que 10 a la n es igual al sumatorio desde k igual a 0 hasta n de 9 a la k. Del combinatorio, perdón, aquí me estoy olvidando en todas estas expresiones de poner el término combinatorio, ok, que es importante. Es una parte que me estoy olvidando de colocar en todas estas expresiones de aquí. El combinatorio nk, ahora sí, por a la n menos k, b a la k. Acá tenemos combinatorio nk por 1 a la n menos k y 9 a la k. Y esto nos implica lo siguiente. Combinatorio nk, ahora sí, por 9 a la k. ¿Ok? Y con eso queda demostrado esta expresión. O más bien dicho, hemos encontrado una expresión compacta para esta expresión, para este sumatorio. Ok, con eso terminamos esta clase rápida de aplicación de combinaciones. El caso de aplicación que hemos estudiado es el teorema binomial. Muchas gracias.